Los dejo entonces con el profesor Garín, quien va a hacer la ponencia titulada Un analítico varado en Pío IX. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quiero dedicar esta pequeña disertación en la memoria de la señora Victoria Venado Rejovitzky, que fue coetánea en esta facultad desde 1938 en adelante de mi abuela paterna, Hilda Reyes Catalán. Esto lo descubrimos con Orellana bien entrada nuestra amistad. Por ende tenemos un vínculo con este edificio muy profundo. En la obra de Miguel Orellana hay claramente dos etapas, ¿no? Una etapa previa a esta facultad y una etapa posterior a esta facultad. La obra de Miguel Orellana previa a esta facultad es de un gran calado filosófico. La siguiente me parece que no tanto. Es más bien una especie de educólogo hablando de la universidad, que educar es gobernar, etc. Porque tal como a él y a muchos otros, la calle nos distrajo, ¿no? A partir del año 2006 en adelante empezamos a sentir a nuestros compañeros de curso, a los estudiantes en las calles, ¿cierto? Y las reflexiones conceptuales de la academia se volcaron a qué es lo que estaba pasando en la universidad en el día a día, ¿no? Entonces, la obra de Miguel Orellana sobre filosofía es una obra más bien enfocada en la metafilosofía. Este es el concepto clave para entender de qué se trata la literatura de Orellana. Y en la metafilosofía de Orellana, la cuestión propedéutica es cómo hacen filosofía los filósofos. ¿Sí? Esto es lo que a él lo inquieta. Entonces, según Orellana, la cuestión se organiza en preguntas formales, empíricas, y esas que quedan luego de descartar las formales y las empíricas, él las llama humanas. Y esas preguntas humanas configurarían lo que llamamos filosofía en el fondo, ¿no? Primera pregunta humana por excelencia, ¿qué es lo bello? La estética, ¿cierto? Hoy día en la academia la llamamos estudiar estética. Los alumnos de primer año, el mejor manual de estética disponible en la librería y en esta biblioteca, Humberto Eco, Historia de la fealdad, Historia de la belleza, ¿no? Luego está la pregunta de qué es lo bueno, cómo actuar bien en el mundo. Es la ética, que se enseña en cursos llamados Moral Philosophy, Filosofía de la Moral, Fundamentos Éticos del Derecho, otras carreras. Aquí al lado lo llaman así, ¿no? Fundamentos filosóficos. Tercera pregunta, ¿qué es el conocimiento humano? En último término, ¿no? Ahora los ciúticos le dicen epistemología. Parte del daño irreparable que ha hecho el señor Foucault, ¿cierto?, a nuestro conocimiento humano, es el vocablo epistemología. Esas tres preguntas, lo bello, lo bueno, el conocimiento, suelen ser curso electivo o optativo en las facultades de Derecho. ¿Sí? Y las ramas obligatorias responden a otras preguntas, que son, ¿qué es el ser? En último término, la metafísica. Y sobre todo, especialmente en el mundo civilizado, ¿qué es lo lógico o qué es la lógica? Cursos como Lógica de las normas, Fundamentos lógicos del lenguaje y otros títulos similares. Esas son las 5 grandes preguntas de la filosofía o de la academia filosófica, en resumen. ¿Qué es lo bello? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es el ser? ¿Cierto? ¿Y qué es lo lógico? Estas respuestas a las posibles preguntas que se van subdividiendo de esas ramas se les puede llamar tradiciones. Esto es lo que Orellana llama tradiciones, ¿cierto? Respuestas que se parecen unas con otras, entonces se agrupan como árboles. ¿Qué es una tradición filosófica, cierto? Es un intercalado, según nuestro autor, ¿verdad?, entre una concepción de la filosofía, ¿cierto?, una institución de la filosofía y una política de la filosofía. O sea, están las ideas de los filósofos, están las instituciones donde se desenvuelven y hay una política entre los filósofos. Para que me entienda la gente del patio, se pasan máquinas los filósofos. ¿Ya? Una política de los filósofos. Y en general ese pasado de máquina en la academia moderna es por plata. Fondos concursables, programas de investigación, programas de concursos, becas de financiamiento, etc. Estas tradiciones así vistas entonces
tienen, a su vez, ramas, ¿cierto? Primera rama fundamental, el cristianismo filosófico. El cristianismo filosófico tiene, a su vez, tres derivadas fundamentales. Agustín de Hipona, un traductor de Platón, en el fondo. Si usted lee las Confesiones y la Ciudad de Dios, es platonismo, ¿sí? Muy bien maquillado, muy bien presentado, pero es un Platón bautizado lo que leemos en Agustín de Hipona. Luego viene Tomás, ¿cierto? Que es el traductor de Aristóteles. Durante la Edad Media se decían los comentarios de Tomás. Ahora se refiere a Mochati eso, ¿no? Los comentarios de Tomás. ¿Y qué hace Tomás? Tomás lo que hace es traducir a Aristóteles, ¿sí? Tiene acceso a los textos aristotélicos, lo llama el filósofo, como si no hubiera otro filósofo en la Edad Media, ¿sí? Y lo establece como el conocimiento unívoco del cristianismo occidental, Aristóteles. Y hasta el día de hoy, ¿cierto? Si uno cruza el río y camina algunas cuadras en la calle Portugal, va a encontrar que el curso FUFI, Fundamento Filosófico, así le dicen allá. A ver, vivir como valores, tratar como valores. Le dicen FUFI, le respetamos el FUFI. Siguen leyendo textos del año 1300 más o menos, 1400 por ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es Aristóteles. Es la traducción de Aristóteles. ¿Y en qué se encamina este aristotelismo escolástico? Primero, un geocentrismo, el Sol gira en torno a la Tierra. Segundo, el silogismo lógico como estructura de pensamiento. Y en tercer lugar, el feudalismo como estructura política. De esa noción del mundo van a nacer la ciudad de Oxford, la ciudad de Cambridge, Londres, Bristol, York, los feudos británicos que van a configurar el conocimiento que hoy día consideramos único y unívoco de Occidente, ¿no? Feudos al alero de las monarquías, ¿verdad?, enfrentadas en las cruzadas contra los árabes. La Magna Carta, la primera constitución de la historia, por eso le dice Magna Carta a las constituciones, 1215, el rey Juan Sin Tierra hace un pacto con los nobles para que paguen impuestos, ¿les suena esta parte? Paguen impuestos y poder parar a los árabes porque se venían por toda Europa. Ya tenían tomado Francia y España, ¿cierto? Y habían avanzado por todos los reinos y tenían amenazado el último bastión de la civilización, ¿cierto? La capital del mundo en ese momento, que era el puerto de Londres. Pero el tomismo escolástico va entrando en crisis. El geocentrismo se prueba falso, ¿no? El Sol es el que está ahí fijo y es la Tierra la que se mueve y los demás planetas se mueven. Y el feudalismo lentamente va dando paso a esto que llamamos estados nacionales. Y entonces dentro del cristianismo filosófico aparece este muchacho llamado Lutero. Y Lutero vuelve a leer a Agustín y entonces el protestantismo es un reflujo platónico agustiniano contra la escolástica aristotélica. Y esto se llama protestantismo, calvinismo, luteranismo, anglicanismo. ¿Sí? Una suerte de vuelta a la Edad Media mítica de Agustín, de la Ciudad de Dios y de las cavernas platónicas en el fondo, ¿no? Pero muy, muy bien procesada por Lutero. Dentro del cristianismo, ¿no? Y en paralelo a que dentro del cristianismo Lutero está golpeando al tomismo aristotélico y a los papas que organizaban orgía, entre paréntesis, el Vaticano era un lugar mucho más interesante antes. Ahora hay un argentino que le gusta San Lorenzo. Vivir como valores, tratar como valores. Él es argentino, peronista y le gusta San Lorenzo. Los Borgia, en cambio, gente entretenida, ¿cierto? Viernes en la noche, sábado en la noche, ¿cierto? El Vaticano, ahí métale, ¿cierto? Otros tiempos. Y ahí el tomismo entonces empieza a descascararse durante 200, 300 años, desde la ruptura cristiana, y en paralelo surge el gran producto de los británicos, ¿cierto?, que es el empirismo británico. En estas dos universidades, ¿verdad?, Oxford y Cambridge, empiezan a hacer experimentos, ¿cierto?, y a valorar la noción de experimentación, y surge un ídolo, Isaac Newton, ¿no? Tal como había sido Copérnico el ídolo anterior, tal como Galileo, ahora surge esta figura de Newton. Todas las universidades llenan de cuadros de Newton, fotos de Newton, college Newton, becas Newton, fondos Newton. Y Newton hace literatura,
es lo que hay que hacer, libros. Se le olvidó mandar un paper revisado entre pares a una revista indexada a Newton, ¿eh? Pero hizo libros, entre ellos Principia Mathematica. Muy importante este título, porque se va a repetir después Principia Mathematica. Y en Principia Mathematica, ¿cuáles son las caídas de eso? Se acaba el geocentrismo, se acaba la ciencia sin experimento y se acaba el feudalismo. Aparece el Estado-Nación. En cuestión de 200, 300 años, ¿verdad? Tenemos a Spinoza en Ámsterdam escribiendo el Tractatus, nombre que se va a repetir después también. Esto es puro parafraseo de filósofo. Descartes, ¿verdad? La línea Hobbes, Leviatán, Sir Francis Bacon, Hume, Locke, David Ricardo, Adam Smith. Entonces, toda la línea del empirismo británico que termina en La riqueza de las naciones. Y, por supuesto, Maquiavelo en Florencia. Empirismo político, ¿no? El nacimiento de la ciencia política. Entonces, toda esa vertiente empirista demuelen, por así decirlo, en buena parte de Europa, los fundamentos del tomismo aristotélico, que resiste, sin embargo, en las instituciones pontificias hasta el día de hoy. Una tercera tradición que podemos identificar con el concepto de tradición es la tradición del idealismo alemán, aunque desde los alemanes cuesta muchísimo verlos como una sola tradición, porque estas son etiquetas. Nadie dice voy a ser idealista, nadie dice voy a ser analítico. Esto se ve 50, 60, 100 años después. Entonces se dice, hay una tradición, ¿sí?, que está Kant, Hegel, ¿cierto? Pero el gran referente para los efectos nuestros se enseña como un idealista alemán, perdón, no se enseña más bien, pero un racionalista, que es Leibniz, que es el inventor del cálculo infinitesimal, que es muy importante para lo que estamos hablando hoy día. El cálculo infinitesimal es la joya del pensamiento alemán de esta época. Que me perdonen los kantianos, que me perdonen los hegelianos, la joya es Leibniz. El imperativo categórico de Kant ya estaba en la Biblia. Los noumenos kantianos ya están en Leibniz. Ojo, Leibniz. La estrella del idealismo alemán es un racionalista que inventa el cálculo. Esto es muy importante para entender lo que viene. A partir, por supuesto, de la lectura en tres coordenadas, primero de la tradición judaica, luego de los liberales como Adam Smith y el empirismo británico, y la dialéctica hegeliana, o mal llamada dialéctica hegeliana, surge Marx. O sea, ¿qué es Marx? Marx es un lector de Adam Smith de La riqueza de las naciones, un judío, ¿cierto? Y un lector de Hegel. ¿Sí? O sea, compañeros, deconstruyamos a Marx. Marx es escatología judaica, viene un mundo nuevo después de este valle de lágrimas, ¿cierto? Y hay que hacer una transición a ese mundo nuevo, ¿verdad? Donde hay un hombre nuevo esperándonos, que no está alienado, que no está enajenado, ¿cierto? A eso se le suma la matemática del capitalismo británico, esa contabilidad que tenían desde David Ricardo hasta Adam Smith, que Marx la lee críticamente, acumulación capitalista de la burguesía, y por supuesto la pata hegeliana. Eso es el pensamiento marxista que aparece en El Capital y en la otra obra, ¿cierto?, a partir con gran difusión desde la crisis de 1848 en adelante. Esa es la historia de la filosofía que se enseña en las facultades, digamos, del primer mundo, de Platón a Marx. Y ese era más o menos el esquema que trajo Orellana a esta facultad con su curso. El curso ha ido perdiendo, por supuesto, densidad, porque no sé si se dan cuenta que los alumnos leen cada vez menos y reclaman cada vez más cuando hay muchos textos muy largos. Entonces, por ejemplo, hagan el ejercicio de entrar a los cursos de la generación 2004 y me van a encontrar a mí como alumno, a Bárbara Sepúlveda y a otros más, muy conocidos, y vean, comparen el volumen de lecturas que Orellana nos hacía leer a nosotros con la que tienen hoy día el año 2024. O sea, algo ha pasado que ha habido que adelgazar los cursos horriblemente en las universidades. Y esto es porque los estudiantes universitarios consideran que la lectura es una cuestión de tercer orden. Primero está el scrolling, segundo está el scrolling, tercero está la lectura, y después viene el scrolling de nuevo.
Entonces, esa historia de la filosofía no nos permite entender de lo que estamos hablando en rigor, porque el autor fundamental al que Orellana se refiere aparece en 1890 en las librerías, que es Gottlob Frege. Gottlob Frege, un lector de Leibniz, ¿sí? Por eso es que me parece que es errado decir que Frege es el padre de la tradición analítica o el padre del otro. Es un lector de Leibniz. La filosofía de la aritmética que destaca en Frege es una filosofía del cálculo infinitesimal. Por ende, no podría haber habido esa filosofía si no estaba Leibniz antes. Y para nuestros efectos, lo que es muy notable en Frege es que el último bastión del pensamiento medieval que quedaba, había caído el geocentrismo, había caído el feudalismo, el último bastión, ¿cuál era? El silogismo aristotélico. ¿Cierto? No quedaba otro vestigio lógico, permanente, que se enseñara, que emanara directamente de las fuentes tomistas escolásticas de la Edad Media. Y eso es lo que desafía a Frege. Y si en el silogismo entonces hay una premisa, una regla y una conclusión, en Frege de ahí en adelante lo que hay son muchas premisas a la vez, muchas reglas a la vez y muchas conclusiones válidas a la vez, a través de nociones como los cuantificadores y las variables matemáticas, que son lo que Frege aporta, ¿cierto?, al conocimiento que a nosotros nos importa hoy día. Esto es muy importante de entenderlo. Muchas respuestas posibles que son válidas todas a la vez. ¿Suena conocido esto? Esta es la metafilosofía detrás de lo que estamos hablando hoy día con el pluralismo. Pero no es solo eso. Russell, que trae esto al mundo británico, le pone a su libro Principia Mathematica, porque está parafraseando a Newton. ¿Sí? Y el articulito clave sobre el denotar 1905, muy importante, es la clave que va a abrir un círculo y luego un vórtice que nos ha traído hasta la computación moderna. Wittgenstein es un lector de Frege, un lector de Leibniz, un contradictor de Russell, pero no se entiende sin ese contexto. Y en el Tractatus lo que va a proponer Wittgenstein es una especie de lenguaje ideal, o, para decirlo en términos que ustedes entiendan, una teoría pura del lenguaje, ¿cierto?, que no se vea, por así decirlo, contaminada o arrinconada por cuestiones que la filosofía no puede responder. Porque piensa Wittgenstein, todo se reduce a hechos o cosas. Hechos o cosas. Y si la filosofía no logra hablar ni de hechos ni de cosas, está hablando de cosas que no se pueden hablar. Esta distinción entre hecho y cosas nos suena muy conocida a nosotros. ¿Por qué? Porque en el derecho romano, hace miles de años atrás, los praetores, para explicar la cuestión jurídica, dijeron, ¿sabe que hay hecho y cosas? Hay contratos y hay casas. Y son distintas jurídicamente. Y la filosofía analítica, casi 22 siglos después del derecho romano, llega exactamente a la misma premisa, que hay hechos y cosas. Ustedes interrogan la tradición escolástica, la tradición tomista, y le preguntan a la tradición tomista, Tomás, ¿qué hay en último término en el mundo? Tomás dice, hay cosas y obras, cosas y opus. Entonces, este es lo que Richard Rorty, gran sintetizador de estas discusiones, publicó en 1951 como el giro lingüístico de la filosofía. Eso que va desde Frege, 30 años, hasta Wittgenstein, 1890-1920. Este giro lingüístico es lo que alimenta al Círculo de Viena. Y el Círculo de Viena entonces dice, muy tosudamente, pues si el Tractatus dice que de lo que no se puede hablar hay que callar, por ende la filosofía no puede hablar de la metafísica. Entonces el Círculo de Viena pensaba que había que hacer ciencia de la filosofía. O en esa famosa fórmula, los filósofos le llevan la contabilidad al científico, mientras el científico atiende el local. ¿Sí? Y esto es clave para entender el presente. Desatada la Segunda Guerra Mundial, estas filosofías de las matemáticas, estas filosofías de los lenguajes que habitaban, ¿cierto?, en el onanismo de estos filósofos profesionales pagados por el reino, de pronto son telefoneados y carteados por Scotland Yard. Y Scotland Yard llega a Cambridge y le dice al señor Alan Turing,
sabe que usted va a descifrar el código de los nazis. ¿Cómo si yo enseño filosofía de la matemática? Es que por eso. Y van a Oxford y reclutan al espía número 1 del régimen, Sir Isaiah Berlin, un espía que se ocupa de entender la filosofía de los nazis y las noticias de los nazis, y qué piensa Hitler y qué piensa Himmler. Y entonces cuando Alan Turing, famoso por la película, ¿cierto?, descifra el código Enigma, lo que hace es pensar de esta manera: ¿cuáles son todos los significados posibles de este símbolo en relación a este otro símbolo, en relación a este otro símbolo? Lo que matemáticamente equivale a decir todo el conjunto dado por multiplicación, el conjunto menos 1 por el conjunto menos 2 por el conjunto menos 3 por el conjunto menos 4, ¿cierto? Un factorial, diríamos en el colegio, ¿verdad?, pero llevado a términos sistémicos. Y así descubre Alan Turing cómo se comunicaban los nazis. Y por supuesto, Sir Isaiah Berlin demuestra al otro lado ser un gran espía. Y entonces, cuando la guerra culmina, estos muchachos ya no son profesores de filosofía. No, ellos dicen que han salvado la civilización occidental. Y entonces todo el dinero que tenía la Gran Bretaña de Churchill, todo el dinero de Occidente, se va a Oxford y Cambridge a financiar filósofos. ¿Cómo? Es como que ahora le pusiéramos miles de millones de dólares a Macul, digamos, a Gómez Milla. Sería raro, ¿verdad? Sería curioso. Bueno, ¿por qué? Porque en Oxford y Cambridge instalaron la idea de que los filósofos ganaron la guerra. Turing con la matemática en Cambridge, la escuela logicista de Cambridge, Berlin con la escuela de Oxford y sus amigos. Entonces el dinero que les llega lo usan ¿para qué? Para hacer lo que nos dice Orellana: una institución filosófica y una política filosófica. Y se expanden por todo el globo en sentido occidental, hasta Corea del Sur llegaron. Entonces hablamos de la escuela logicista de Cambridge, Alan Turing, gran producto, ¿cierto? Pero los estudiantes dicen: uy, qué interesante la historia entre Alan Turing y Bill Gates y Steve Jobs. Claro, no habría computadores ni teléfonos sin la lógica matemática de Cambridge. Claro, pero ¿y Frege? ¿Y Leibniz? La historia bonita realmente para aprender el mundo moderno es de Leibniz hasta Alan Turing, no de Alan Turing a Bill Gates. Entonces, Isaiah Berlin representa una tercera vía dentro de estas tradiciones entre los cientificistas del Círculo de Viena pegados al Tractatus, ¿verdad?, y los terapéuticos de la escuela de Oxford, como Ryle, como Austin, como P.F. Strawson, ¿verdad?, que son más apegados a las investigaciones filosóficas, más apegados al segundo y al póstumo Wittgenstein, ¿no? Entonces, ¿quién es Miguel Orellana Venado como filósofo? Es un divulgador de Berlin, lo que no es poco. No es poco. Entonces, es una tercera concepción dentro de la tradición analítica, una tercera opción ante esta dicotomía entre el universalismo y el relativismo. Es una metafilosofía que parte de la idea de que las preguntas humanas no son silogísticas, ¿sí? Admiten múltiples respuestas variables y admisibles al mismo tiempo. Esas respuestas admisibles tienen que acotarse de alguna manera. Esto es lo que Orellana inventó como el RAPA, rango abierto pero acotado, ¿cierto? Porque si no hubiera ese RAPA, piénsenlo ustedes en la computación. A nivel computacional, al procesador del computador que está haciendo toda esta operación al mismo tiempo, imaginando todo este mundo al mismo tiempo, ¿cuál es el límite que tiene? El hardware. ¿Sí? Si el computador no da, no da. Por eso es que la tecnología en la nube es tan atractiva ahora, ¿cierto? Porque ahora tenemos todas las posibilidades arriba, no en el hardware. Pero en la filosofía, ¿cómo podemos acotar con un hardware las preguntas del software? Esta es la pregunta, digamos, en términos tecnológicos que se hace Orellana, ¿no? El RAPA. Él llegó al RAPA. O sea, hay que acotar esto de alguna manera. ¿A qué se parece esto? Voy terminando. Si no hubiera RAPA, sería una especie de anarquismo moral. No es relativismo lo que habría. ¿Y a qué se parece ese anarquismo moral? A la joya, pienso yo, del pensamiento epistemológico de nuestra época, que explica el mundo moderno, posmoderno, Paul Feyerabend, el anarquismo epistemológico. O sea, todo es ciencia, todo vale, todo el conocimiento es posible,
sería entonces un anarquismo moral lo que habría sin Rapa. ¿Sí? Así lo ve Orellana. El Rapa contiene, ¿verdad?, ese anarquismo de los valores, que es lo que estamos viviendo, a nivel de la ciencia, a nivel de la moral. Y en último término, ¿cuál es ese sujeto final, ese dique final que nos impide tocar lo que estamos discutiendo? El lenguaje. El lenguaje es el hardware mediante el cual hacemos estas discusiones. Por ende, debemos explorar, piensa Orellana, en último término, en categoría metafilosófica, cuál es el lenguaje utilizado en la moral. Y tal como hay fórmulas, por ejemplo, en el derecho natural, ¿qué se dice? Me imagino que ya se lo saben esta parte, ¿no? La ley natural es solo un pálido reflejo de la ley divina, y la ley positiva es solo un pálido reflejo de la ley natural. Por ende, nosotros, los seres humanos, somos incapaces de hacer cognoscible siquiera la ley divina y nos relacionamos con la ley natural de manera pálida, imperfecta y humana. Escolástica en 2 minutos. Marx. El ser humano está alienado y enajenado. A cada cual de acuerdo a sus necesidades, a cada cual de acuerdo a sus capacidades. Fórmulas, ¿no? Heidegger. El ser es un ser para la muerte. Terminó siendo bastante ciertos al final, después en rigor, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la fórmula de la filosofía de Orellana? Vivir como valores, tratar como valores. ¿Y dónde está el juego ahí? En el concepto de valores. ¿Qué es un valor? ¿Qué quiere decir vivir como valor? ¿Y cómo se desglosa eso? En el concepto de valor y en las concepciones, o él dice entendimientos, de lo que es un valor. ¿Sí? Lo mismo que ustedes van a encontrar, ¿dónde? En Herbert Hart. Textura abierta del lenguaje. ¿Y de dónde lo sacó Hart esto? De Wittgenstein. Las investigaciones filosóficas. ¿Y con quién discute Hart? Supuestamente. Con Kelsen. La teoría pura del lenguaje, ¿no? O sea, del derecho, dice, ¿no? Derecho. Me confundo, ustedes están igual todos. Y Wittgenstein tenía un libro previo que inspiró al Círculo de Viena, donde estaba Kelsen, que se llama Tractatus. Entonces, el Tractatus y la teoría pura se parecen muchísimo, muchísimo. Y el concepto de derecho se parece muchísimo al concepto de investigaciones filosóficas de Wittgenstein, porque es una aplicación. En cambio, nosotros, con esto cierro en esta facultad y en el continente americano en general, pensamos, nos creemos el cuento de que la filosofía del derecho, la teoría del derecho o los fufi son autosuficientes y que la filosofía del derecho es algo así como un conocimiento en sí mismo. No lo es. Es una aplicación de tradiciones filosóficas. Entonces, los programas que a ustedes lo educan y que nos han educado a nosotros funcionan como si la filosofía tuviera una pregunta, una rama propia sobre lo normativo. Y eso no es así. Y este es el principal problema que enfrenta la educación conceptual, creo yo, de la humanidad en nuestra universidad. Primero, estamos invadidos todavía por la lógica aristotélica. Seguimos pensando en la noción del silogismo como si fuera el todo de la cuestión lógica. El kantismo, ¿verdad?, impreso prácticamente en todas las discusiones morales, configurando almas bellas, ¿cierto?, después, que se contradicen entre lo que hacen y lo que piensan. Y, por supuesto, el positivismo jurídico, hijo de esta tradición, ¿verdad?, que viene desde Austin y Bentham hasta Hart y Kelsen. Entonces yo sostengo, para cerrar, que Miguel Orellana, pese a su enorme talento y su indiscutible humor, es un analítico varado en el Mapocho. ¿Por qué? ¿Por qué varado? Porque no ha logrado permear, creo yo, la cuestión fundamental, que es que la filosofía del derecho es una derivada de la filosofía analítica, que el autor fundamental en este sentido es Wittgenstein, puesto que está borrada de los programas. Es como si en una escuela donde se estudia Marx no se leyera Marx. ¿Sí? Y en este sentido, entonces, conviene preguntarse, ¿dónde podría haberse desarrollado mejor Miguel Orellana? Si no en una escuela de Derecho. En algo así como el MIT, quizá, donde se configuraron robots, ¿verdad? Filosofía de la mente le enseñan allá a los gringos.
o en un lugar como Buchev, ¿cierto? Con filosofía de la ciencia y haciendo experimentos, ¿verdad? Pero Miguel Orellana escogió esta facultad. Y escogió esta facultad, creo yo, en el fondo, por la misma razón por la que comencé esta posición. Por la señora Victoria Venado Rejovitsky. Muchas gracias.